Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde buscamos desde la luz de la palabra encontrar el sentido para nuestras comunidades, para nuestras vidas en el hoy de la iglesia, de una iglesia que está buscando por un lado volver a Jesús y desde ese volver a Jesús vivir en sinodalidad, que eso implica en comunión, en participación y en misión permanente. Y vamos hoy a reiniciar estos estudios con la primera epístola o carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y lo haremos, como siempre lo hacemos, con una oración para ver luego la introducción. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por el don del Espíritu Santo, que sea tu Espíritu el que nos ilumine para que podamos comprender aquello mismo que inspiró en cada momento de la historia y sobre todo en esta carta, y que esa luz recibida por tu palabra nos lleve a vivir mejor como hijos e hijas de Dios que somos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a mirar la introducción a esta carta. Primero, descubrir que Pablo evangelizó Tesalónica entre el otoño del año 49 y la primavera del año 50 después de Cristo. Es decir, es uno de los escritos más antiguos. Eso lo sabemos cuando leemos Hechos 17 del 1 al 10. Ahora, en el verano del 50 se encuentra en Corinto. Pasó la primavera, el verano del 50 está en Corinto, acompañado de Silas y Timoteo. Este último realiza una visita a los cristianos de Tesalónica. Y recordemos que Tesalónica es una ciudad griega que todavía tiene ese mismo nombre en la actualidad. De allí trae noticias sobre la continuación de la campaña de los judíos contra Pablo. Recordemos que ya a esas alturas del año 50 ya hay unos primeros movimientos judíos que se oponen a los seguidores de Yoshua, que en ese momento son vistos también todavía como judíos, al menos los que están en Judea. Son judíos, parte de un grupo como los saduceos, como los fariseos, pero que siguen a Yoshua. Ahora, ya los judíos están viendo que el camino es diferente. Pero no solo eso, se están extendiendo a otros lugares fuera del judaísmo, es decir, en el paganismo. Y en esas ciudades del paganismo, como era de pronto Tesalónica, habían sinagogas, porque estaban los judíos que estaban fuera del mundo de Israel, de la tierra de Israel. Entonces, de esta manera, en Tesalónica se dan cuenta de la situación contra Pablo, lo que está haciendo, que obligó al apóstol a marcharse de aquella ciudad cuando estuvo allí, la persecución judía. Trae también Timoteo algunas preocupaciones de los seguidores de Yoshua sobre su fe, y en particular sobre la próxima venida del Señor y sobre la suerte que tendrán los seguidores del Señor que hayan fallecido cuando el Señor venga. Es decir, en esa ciudad se ha tratado de profundizar las palabras de los apóstoles, las cuales incluyen una venida segunda del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va a venir el Señor?
¿Y cuál va a ser la situación de los que ya murieron cuando venga el Señor? O sea, son inquietudes que tienen en la comunidad. Pablo no puede ir a visitarlos. Por lo tanto, escribe una carta que es el primer escrito de Pablo que se conoce. Es decir, la carta a los tesalonicenses, la primera carta, es la más antigua de todas las cartas. Es la primera que se conoce de Pablo. La carta tiene dos partes. La primera es una acción de gracias por la vida de esa comunidad. Y esto es de suma importancia porque quiere decir que Pablo tiene una profunda conciencia de la importancia de vivir en comunidad. Está bien claro, tiene bien claro que hay una necesidad absoluta de vivir en comunidad. Y la segunda parte intenta hacer una aclaración sobre el tema de la venida del Señor y la suerte de los cristianos, que podemos llamar los cristianos, difuntos. Es decir, va a responder a las inquietudes de esa comunidad. Y volvemos a recordar que las cartas de Pablo no se escriben como hoy se escriben los libros, que uno pues se sienta a redactar un tema, lo prepara, lo corrige y luego lo imprime. No, las cartas de Pablo son escritas con un motivo pastoral. Hay unas situaciones problemáticas en las comunidades. Ante esas situaciones problemáticas de distinta índole, entonces Pablo escribe para hacer recomendaciones, para dar respuesta a inquietudes, etc. Por eso son tan válidas para nosotros hoy, que podemos tener las mismas inquietudes, cometer los mismos errores y llegar a los mismos desaciertos. Entonces vamos a ver la primera parte de la carta, que es la acción de gracias por la vida de la comunidad. Eso lo encontramos en 1:13. Es decir, tras el breve saludo epistolar, porque Pablo siempre saluda, en 1:1, Pablo con Silas y Timoteo se desahoga en una oración de acción de gracias por la vida de los seguidores de Yoshua, de los seguidores de Cristo. Pablo da gracias por aquellos que siguen a Cristo en una comunidad, que siguen al Señor en una comunidad, en la que florecen las tres virtudes básicas de los cristianos: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces miramos el contexto que tiene Pablo, una comunidad, año 49, más o menos 50, inicio del 50, y una comunidad que Pablo ante todo se ve agradecido, y hay que agradecer a Dios por su existencia, por su vida en comunidad, y porque en esta comunidad se están viviendo los pilares de la fe, de la vida cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. Los motivos que impulsan esta acción de gracia son, primero, la buena acogida del mensaje que desde un principio han demostrado los tesalonicenses, y por la comunicación del Espíritu que ha refrendado esta acogida. Entonces, el primer elemento por el que Pablo da gracias a Dios es porque la comunidad se ha abierto al mensaje de Jesús. Y segundo, por la misma acción del Espíritu Santo, que está refrendando esta acción. Por eso, esta comunidad es un modelo para las otras. ¿Por qué es modelo? Porque, primero, se ha abierto a la palabra, al mensaje, al evangelio del reinado. Segundo, se ha dejado impulsar por el Espíritu Santo.
Por eso puedes vivir la fe, la esperanza y la caridad. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir ni en fe, ni en esperanza, ni en caridad. Además de esto, encontramos un segundo punto por lo que él da gracias, porque la evangelización de Pablo entre ellos, a pesar de las dificultades, los ataques, pudo ser sincera y noble y desarrollarse con una conducta limpia, justa e irreprochable, no siendo una carga para nadie. Es decir, Pablo da gracias que a pesar de la persecución, él pudo evangelizar, pudo anunciar a Jesús de manera transparente y no ser carga para nadie, porque él dice se sostenía, ¿no? Con lo que pues trabajaba y también con lo que se le daba. Tercer elemento por el cual da gracias, porque las dificultades y persecuciones han tenido como efecto el afianzamiento de la fe y han probado que el mensaje transmitido por Pablo es palabra de Dios. Es decir, la misma persecución ha dado lugar para probar que lo que él anunció, en esa palabra estaba Dios hablando. Cuarto punto, porque el no poder ir a verlos de nuevo ahora está contribuyendo a que se acreciente el cariño que siente por ellos. Al no verlos, también los extraña y se acrecienta el cariño y les escribe con cariño. El impedimento que ahora obstaculiza su visita lo atribuye Pablo según la ideología del Antiguo Testamento a Le Satán. A Le Satán. Y esto aquí es importante detenerse. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Le Satán tiene como una manera de ser visto que a veces nosotros no entendemos. Porque en el Antiguo Testamento Le Satán no es una persona, no es un nombre personal, sino que es un adjetivo calificativo. ¿Y qué significa? Lo que se opone, lo opuesto, lo adverso. Tanto así que al mismo ángel de Yahvé, cuando Balaam va a ir a maldecir al pueblo, dice que el ángel de Yahvé se puso frente a la burra de Balaam y la burra se detuvo, no podía avanzar, a pesar de que Balaam la impulsaba que siguiera. Y dice el texto, y el ángel de Yahvé se puso Le Satán a la burra. Es decir, el mismo ángel de Yahvé es llamado Le Satán, Satanás. No por ser un nombre, sino una acción opuesta al mal que iba a ser Balaam. Igual también es llamado Le Satán David. En un momento dado, David, por los problemas que tuvo en Israel, se va a vivir con los filisteos y de pronto los filisteos entran en guerra con los israelitas. Entonces dicen, no dejemos que David suba a la guerra, porque si él sube a la guerra se va a poner Le Satán nuestro, va a tomar partido por su pueblo, aunque esté huyendo acá. Entonces llaman también a David Le Satán, el adversario, lo adverso. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, clarifica por qué lo llama así. No es porque Pedro es un bicho con rabo y cacho, no, sino porque dice, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, tú estás oponiéndote al proyecto de Dios. Por eso cuando se dice que en el Antiguo Testamento Le Satán no es ni malo ni bueno como palabra, sino que lo determina la acción que se hace. ¿Sí? La acción que se hace. El ángel de Yahvé actúa como Le Satán, pero no en maldad, sino en bondad.
porque está contra el mal que lleva Balaam. En otro caso, Satán sí es actuando como mal porque se opone a la bondad de Dios, a la verdad de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. En el caso de Pedro, repito, es porque Pedro está oponiéndose cuando le dice a Jesús: Dios te libre de eso. Jesús dice: los ancianos van a tomarme, van a castigarme, juzgarme y van a quitar mi vida. Y Pedro le dice: Dios te guarde, eso no te puede pasar a ti. Y es cuando entonces Jesús le dice: detrás de mí, Satán. Detrás de mí significa aprende a ser discípulo detrás. Y Satán porque te opone, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Esto trae una consecuencia hoy, que también hoy podemos actuar como Satán. Es decir, hoy podemos ser Satanás cuando actúo contra Jesús, contra Dios, contra el amor, contra la verdad, contra el bien. Es decir, cuando actúo pensando como el hombre egoísta y no como espíritu. Entonces eso es actual, totalmente actual. Pablo entonces atribuye los problemas que hay en Tesalónica al Satán, a una fuerza opuesta que viene de los mismos seres humanos que se ciegan. ¿Ve? Esto es sumamente importante para entrar en contexto. Dice: ese Satán es el autor de toda circunstancia que se opone. Ese opone es igual, significa Satán, oponerse, ¿no? Que se opone a la evangelización. Todo lo que se opone a la evangelización, hasta uno mismo cuando se opone, es Satán, Satanás. ¿Sí? Junto a esto, también hay un punto siguiente, 5, porque las buenas noticias traídas por Timoteo le llenan de alegría y le proporcionan nuevos motivos de vida y de consuelo. Entonces, por eso Pablo tiene muchos motivos para orar, para dar gracias, para hacer Eucaristía. Entonces, en síntesis, 1, la buena acogida del mensaje, que incluye la acción del Espíritu Santo. 2, porque la evangelización, a pesar de las dificultades, pues se lleva a cabo, florece. 3, porque esas mismas dificultades y persecuciones afianzan la fe. 4, porque al no poder ir a verlos se acrecienta su cariño. Y 5, porque la noticia traída por Timoteo le llena de alegría y consuelo. Son los motivos muy humanos, miren, que Pablo siente y por lo cual hay que dar gracias en ese momento. El segundo o la segunda parte de la carta es la venida del Señor. Es como ya la toma fuerte de la comunidad, la toma fuerte, ¿no? ¿Qué significa esto? Las comunidades de ese momento, primeras comunidades cristianas, esperaban una gloriosa venida del Señor que instauraría una nueva era de paz y amistad con Dios para los creyentes. Entonces, aquí entramos en algo. El tema de la nueva era no comenzó en los años 50. No, en los evangelios se habla de la nueva era. Pero resulta que esa nueva era es traída por Jesús. Jesús es el auténtico transformador del mundo en una nueva era. La nueva era auténticamente es la era del amor, la era de la ternura, de la compasión, de la justicia, de la alegría. Eso lo haría Jesús. Entonces los cristianos estaban convencidos de que Jesús vendría, y sobre todo los judeocristianos, porque había una tradición antiquísima que el Mesías, el Mesiaj, el rey, el ungido de Israel, unificaría a todas las tribus, las dos presentes, Judea y parte de Benjamín, y todos los demás que vendrían sobre alas de águila.
Por lo tanto, esperaban que el Mesías fuera unificador, un Mesías que cambiaría todo, lo transformaría todo, y que él vendría pues pronto. Por lo cual parece que el mismo Pablo, en el principio de su ministerio, no es ajeno a esta esperanza de la próxima venida del Señor. Es decir, Pablo, al principio de su ministerio, creía que el Señor vendría muy pronto en lenguaje humano. Es decir, que pasarían muy pocos años, que pronto vendría el Señor. Pablo aprovecha esta preocupación de los tesalonicenses para inculcarles la actitud más conveniente en esta espera. ¿Sí? Traza así el apóstol las líneas características de una comunidad cristiana en espera escatológica, en la esperanza de la venida del Señor. ¿Cuáles son esas líneas que Pablo va a mostrar, que va a proponer? Va a decir, estas son las líneas que una comunidad creyente en el Señor debe vivir en la espera de la venida de su Señor. La primera es agradar al Señor y progresar en la fe, siguiendo las instrucciones recibidas en la catequesis comunitaria. Catequesis significa enseñanza, ¿no? La enseñanza comunitaria, en la catequesis comunitaria. Es decir, para Pablo, el primer paso en la espera del Señor, en la segunda venida, no es quedarse sin hacer nada, no es esperar ahí pasivamente, no. Es, dice, ponerse en el progreso de la fe, estudiar, leer, orar, participar de la comunidad, siguiendo las instrucciones, ¿sí?, de la catequesis comunitaria. De modo particular, aplica estos principios a las relaciones entre los esposos. O sea, que los esposos estén en formación, que los esposos reciban el mensaje de la palabra, la catequesis comunitaria. Esto lo vemos en 4, 1 al 8, por ejemplo, ¿no? Capítulo 4, del 1 al 8. Segunda línea, progresar en el amor y en la laboriosidad. ¿Por qué? Porque, como decían, viene el Señor pronto. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué rompernos la espalda? ¿Para qué cultivar? ¿Para qué forzarnos? ¿Para qué cuidar animales? Si el Señor viene pronto, mejor no hacer nada. Ahí está la famosa frase, el que no trabaja, que no coma. ¿Ve? Porque eso pensaban ellos, ¿no? La laboriosidad. Pablo relaciona estas dos cualidades, amor y trabajo, y quiere que caractericen la actitud de espera de una comunidad. Actitud de amor y trabajo. Es decir, una comunidad cristiana, para que sea cristiana de verdad, debe tener estas dos actitudes, amor y trabajo. Importantísimo esto. El trabajo es uno de los modos de tener activo el amor. El trabajo mantiene activo el amor entre todos y de testimoniar la fe ante los no creyentes. Recordemos que esas comunidades ponían las cosas en común. No solamente había comunión de fe, sino que había comunión de bienes. Por tanto, el trabajo de la comunidad, la laboriosidad, el que sembraba la vid, los que sembraban los higos, los que cultivaban el trigo, todo eso, esa laboriosidad y ese compartir los frutos de la comunidad era un signo para los demás. Si dejaban de trabajar, entonces se volvían antisigno, porque el mismo compartir es signo de amor. Si dejaban de trabajar, ¿qué iban a compartir? Entonces, la vida de amor de una comunidad se
va a sustentar en el trabajo de la comunidad, que lleva a compartir. Esto es testimonio para los no creyentes. Lo vemos en 4, 9 al 12. Un tercer elemento es una tercera línea: no inquietarse por la suerte de los que se han dormido en el Señor. Aquí la frase es muy oriental. No olvidemos que Jesús, que Pablo, son orientales. Nosotros somos occidentales. Y el evangelio pasó del oriental por lo occidental grecorromano y ha llegado a nosotros. En el mundo oriental se piensa distinto al mundo occidental. El mundo oriental es más hacia adentro, hacia la intimidad. El mundo occidental es más hacia afuera. Y por eso lo vemos en la misma religión. Las religiones orientales van mucho hacia adentro, la meditación, el entrar en sí mismo. El cristiano, los cristianismos nuestros son hacia afuera, orar hacia afuera, las imágenes, las fiestas exteriores, hacia afuera. Si uno ve el catolicismo o el evangelismo hoy, o otras iglesias cristianas, vamos a ver que todas, en el 99.9%, todo es hacia afuera. Incluso el mismo culto es visto hacia afuera, no como una interiorización, como un descubrir dentro la experiencia de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, los que se han dormido en el Señor. La persona, la muerte es vista como aniquilamiento. Entonces Pablo usa esa frase muy oriental: se ha dormido en el Señor. De ahí viene la dormición de María. Entonces decimos, no es que María no murió, María entró en la dormición, pero es que es lo mismo. Pasa que para Occidente se habla de muerte y en Oriente de dormir, dormición, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, los que se han dormido en el Señor no hay por qué preocuparse. No estén preocupados por eso. No hay motivo por qué preocuparse. Es decir, la suerte de los difuntos. Les recuerda la esperanza fundamental de su enseñanza sobre la resurrección de los muertos. Si Cristo ha resucitado, entonces no hay nada de qué preocuparse. Porque los que resucitan por Cristo, Dios los tiene con Él. Así que, tranquilo. Esto debe afianzar su esperanza. La muerte es un paso necesario para estar siempre con el Señor. Es decir, cuando nosotros nos asomamos a este mundo, espacio-tiempo, en el asomarnos nos olvidamos quiénes somos. Verdaderamente, ¿no? Y empezamos a creernos el personaje que vemos en este mundo, el personaje que hacemos de nosotros mismos, el personaje Moisés, el personaje Rory, el personaje Juan, el personaje María, ese personaje nos creemos. Entonces, al cada vez más creer que somos ese personaje asomado al espacio-tiempo, necesitamos recordar la verdad. Y dice, precisamente el cuerpo, al estar en el espacio-tiempo, al estar formado por sentidos, conformar sentidos, ya él mismo nos mantiene como desterrados, como lejos del Señor. No es que estemos lejos, sino como lejos del Señor. De tal manera dice que entonces el morir, la dormición del cuerpo, en realidad es un estar plenamente en el Señor. Es un darme cuenta de la verdad. Además de esto, dice, estar vigilantes, sería el cuarto punto, la cuarta línea, estar vigilantes ante la incertidumbre del tiempo de esta venida. Como no sabemos cuándo es la venida, la comunidad pensaba que era muy pronto. Pero como no sabemos cuándo es la venida, entonces hay que estar vigilantes, como ya el Evangelio luego lo pondrá.
esto de la vigilancia se escribió antes de los evangelios, Cuando se le pone en boca de Jesús que él dijo vigilen, velen y oren, es porque ya esto se vivía antes de los evangelios. Entonces llama a la vigilancia ante la incertidumbre del tiempo de esta venida. La vigilancia cristiana le sugiere la imagen de vigía, de atalaya, que permanece despierto, atento, vestido con la vestidura adecuada. 5:1 al 11. Es decir, la vigilancia es estar despierto con la vestidura adecuada. Recuerden que cuando la persona la metían a la fuente bautismal, a la piscina, la desnudaban. Si era una mujer, la recibía una diaconisa; si era un hombre, era un diácono. La metían al agua, el bautismo, desnuda, pasaba por la fuente de agua y salía a las otras calientadas desnuda. Al salir del agua se le ponía el vestido blanco, in albis, ¿ve? Signo de Cristo. Entonces, por eso dice que hay que mantenerse despiertos, en vela, dice, con las vestiduras adecuadas, la vestidura bautismal. ¿Qué es lo que está diciendo? En la mentalidad oriental, estar en vigilancia significa estar despiertos, porque estar dormido es estar inconsciente, vivir inconscientemente. Mientras que si yo estoy consciente de ser bautizado, de tener mi vestido adecuado, no el vestido del mundo, sino el de Jesús, en el cual estoy incorporado y revestido de Él, entonces estaré vigilante y viviré la vida como debe ser, en la confianza absoluta en Dios. Y el último punto, o la última línea, es la vida comunitaria auténtica. Mientras viene el Señor, hay que vivir una vida comunitaria auténtica. Y esto es una llamada para nosotros hoy. Cuando veamos ya la carta, capítulo por capítulo, veremos cómo esa carta es una llamada hoy a nuestras comunidades para mirar si son auténticas de verdad, si estamos viviendo con autenticidad la fe cristiana. Entonces, una llamada a vivir la auténtica vida, que se traduce, ojo en esto, en la preocupación por todos los de la comunidad. ¿Qué demuestra que una comunidad es auténtica? En la preocupación de todos por todos en la comunidad. De tal manera, como dice Hechos 4:12, nadie pasa necesidad, porque todo el mundo está pendiente de todos. Nadie pasa necesidad. Y esto refleja el mismo sentir de Jesús. Recordemos que en el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reinado de Dios, hay 4 elementos fundamentales. Y es su preocupación por la persona humana. En el reinado de Dios, lo más importante es la persona humana, porque la persona humana es el lugar del reinado de Dios. ¿Dónde va a reinar Dios? ¿En una piedra? ¿En un árbol? Sí, pero ¿dónde reina Dios conscientemente? Nosotros, en el ser humano. Por eso en el reinado de Dios lo más importante es la persona humana. Segunda cosa importante en el reinado de Dios, en el mensaje de Jesús, en su sentir, la enfermedad del ser humano, del tipo que sea, física, emocional, psicológica, su preocupación por el ser humano, incluso en sábado, que les cura, ¿no? Contrario a la mentalidad de los hebreos. Tercero, el hambre de la persona humana. A él le preocupa el hambre. Pero siempre está hablando que los mensajes, todo está en torno a comidas, a multiplicaciones de panes, hasta el final, la Eucaristía que se parte y se reparte. Y cuarto, las relaciones de la persona humana, en el ámbito personal, familiar, comunitario. ¿Por qué? Porque las relaciones de las personas garantizan 2 cosas.
Por un lado, la realización, la vida feliz, la vida dichosa. Y por otro lado, porque es testimonio de haber encontrado a Jesús. Quien encuentra a Jesús, encuentra la alegría. De ahí la importancia, ¿no? En este sentido, pues, el testimonio de la preocupación por la comunidad. En especial, fíjense, es decir, la vida comunitaria auténtica que se traduce en la preocupación por todos los de la comunidad. En especial, por los que desempeñan servicios comunitarios y que se manifiesta en la corrección fraterna, en la alegría, en la oración y en el aprecio a las diversas actuaciones del Espíritu dentro de la comunidad, es decir, los dones que el Espíritu Santo da en la comunidad. Hay una preocupación, debe haber una preocupación en la comunidad, uno, por los más necesitados de la comunidad, pero también por aquellos que han recibido los dones de servicio, los carismas para hacer crecer la comunidad. Es decir, si es en el amor, entonces me alegro porque salió un cantor nuevo, alguien que toque un instrumento nuevo, alguien que viene a servir, a llevar a los pobres comida, alguien que entró en el tema de la liturgia. Es decir, la auténtica comunidad que vive el camino de estar despiertos, de haber conocido realmente a Jesús, es una comunidad que supera las envidias, las rencillas. No hay nada que temer, porque recuerden que las envidias y las rencillas vienen de miedo. Es el miedo a perder algo que yo creo que es mío, o que me ha sido dado, que yo me he apropiado, la apropiación, ¿no? Cuando nos damos cuenta que somos un cuerpo y que todo el cuerpo es la riqueza con la cabeza, entonces nada es mío. Solo estamos sirviendo y en ese servicio contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, para entenderlo bien, un cuerpo, una persona empieza a hacer ejercicios. Comienza a caminar, a los días comienza a correr, comienza a hacer sentadilla y de pronto los músculos de las piernas empiezan a fortalecerse. Entonces el cuerpo agradece que ahora puede permanecer mucho más tiempo de pie, ya no se le duermen las piernas, no se siente cansado al caminar. El ejercicio de las piernas ha contribuido a una mejor salud, a un mejor estar. Ahora se empieza a hacer ejercicio de las manos. Entonces ahora las piernas se van a poner bravas porque las manos están ejercitándose. No, hombre, qué bueno que se ejercite, porque así contribuimos más cada vez a que todo el cuerpo esté bien. En ese mismo sentido, los carismas en la comunidad, los dones que el Espíritu Santo se vuelven actuaciones en la comunidad, los carismas. Luego de estas dos realidades, se nos presenta la despedida. Pablo siempre tiene una introducción y una despedida de las cartas. Entonces está la despedida, hace una breve oración, 5, 23 al 28, una breve oración que sintetiza las exhortaciones precedentes. Es decir, la despedida es como una síntesis de lo anterior. Se despide el apóstol con un saludo para todos los de la comunidad, saludo que desea se exteriorice con el beso santo. El beso santo. Costumbre de las primitivas iglesias en la celebración de la fracción del pan. Y ese beso santo, vamos a recordarlo, es un beso en la boca. El beso que se daba en las primeras comunidades era un beso en la boca. Por esa razón, cuando pasan al mundo romano y oían que los cristianos celebraban y todo el mundo se daba el ósculo de la paz, ese beso santo, acusaron a los cristianos de estar pervertidos. Porque en el mundo romano la costumbre del beso en la boca era solamente en parejas, no en una comunidad. ¿Ve?
Entonces, Pablo insiste en que no pierdan la costumbre. ¿Por qué? Porque está en el mundo griego, Tesalónica. No pierdan la costumbre de exteriorizar su deseo de paz, su saludo con el beso santo. Costumbre primitiva en las celebraciones eucarísticas o fracción del pan. Y una petición interesante, que esta carta se lea ante toda la asamblea. No es una carta que yo la mando y bueno, que la lea, que la reciba, no. Que se lea en toda la asamblea. Las cartas eran para leerlas en toda la asamblea, en toda la comunidad. Por eso la costumbre de la iglesia de leer los textos con la comunidad. No es lo mismo leer un texto en mi casa que leerlo en la comunidad, que escucharlo en la comunidad. Porque en la comunidad se escucha en el contexto de palabra de Dios. Cuando se proclama, ahí está la palabra de Dios. Cuando está en el libro, es el libro de la palabra. Es el libro que contiene la palabra de Dios. Por eso es que no decimos palabra de Dios. O esta es la palabra de Dios. No. Porque no es la palabra, es el libro que contiene la palabra de Dios. Cuando se proclama, cuando se ora, entonces es palabra de Dios. Y fundamentalmente, no es que no lo sea cuando estamos solos y hacemos una lección o hacemos una oración, sino que fundamentalmente en la comunidad es palabra de Dios, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la importancia de vivir en comunidad, de vivir habitualmente unidos. Repito, lo que pasa es que para el mundo de entonces, los cristianos como que comenzamos, y es lo que nos distingue desde el principio, es las reuniones en comunidad. Los cristianos no comenzamos construyendo templos, no. Los cristianos comenzamos reuniéndonos en un mismo lugar, sinagogue, sinaxis, en un mismo lugar, ya sea en una casa, y si no cambia en la casa, en el patio. Fue cuando ya avanzó tanto la cantidad de cristianos, sobre todo por el tema del Imperio Romano, cuando está la paz constantiniana, 303 en adelante, y viene el concilio de Nicea en el 325, y entonces se bautiza con manguera a todo mundo. Ya no se cabe en una casa. Entonces los emperadores dieron, o el emperador dio su casa para que se reunieran, y como eran casas grandotas, ahí sí se podían reunir. Esas casas venían del emperador, del rey, que en griego se dice basileo, de ahí viene basílicas. Los primeros templos cristianos fueron basílicas, eran casas del basileo que donaron a los cristianos. Pero eso fue en el año 300, siglo IV ya. Antes de eso, la preocupación de los cristianos era reunirse. A veces nosotros vamos a comunidad que lo primero es, hay que construir una capilla. No, lo primero es reunirse en las casas, conformar comunidades vivas, que se aman, que se conocen. Y entonces luego, si ya no cabemos, entonces hacemos un templo físico, ¿sí? Porque la iglesia es la comunidad. El templo es la casa de la iglesia. La casa de Dios es la misma comunidad. A veces uno escucha en las moniciones, en las parroquias, reunidos en la casa de Dios. No, la casa de Dios somos nosotros, el pueblo santo. El templo es la casa de la iglesia. Habría que decir, reunidos en la casa de la iglesia. Este pueblo santo de Dios, casa viva de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante comprender estos elementos. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Si alguien pues tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer, o algún comentario presente, o los que están en las redes también lo pueden hacer. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Cuando hablaba sobre esto de
no era lo más importante, pero me llamó la atención por la parte oriental del beso cristiano. Es que lo asocié cuando algunos dicen, este es medio ruso, porque está el pensamiento romano, greco-romano. Cuando los hombres en Rusia, entre familia, se daban besos, ¿no? El famoso beso de Nikita Khrushchev, ¿no? En ese tiempo que se hizo famoso, besaba aquí, besaba y besaba, entonces todo el mundo decía, pero no sé hasta dónde la iglesia ortodoxa todavía persiste con esa forma. En la iglesia ortodoxa rusa, igual que en Rusia, son 3 besos, en ambos cachetes y luego en la boca. En España es muy común también los besos en los cachetes y a veces en la boca, a veces en la frente. Por ejemplo, a veces cuando yo llegué a España, estuve en España ya, los primeros impactos fueron cuando vi por a un papá besando a la hija adulta en la cachete y luego en la boca. Entonces yo me quedé así, ¿no? Y luego ver, por ejemplo, a un papá o un hijo o a 2 amigos besándose en los cachetes y en la boca. Pero era lo más común era en los cachetes, pero en algunos casos era en la boca. Eso era tradición oriental, claro, del tiempo de Jesús, de allá para acá. Y actualmente en la iglesia uno ve cómo se saludan los popes o cómo saludan de pronto en los obispos, en este caso, y usted ve que se dan los besos. Es normal, o sea, no tenemos esa malicia que va entrando, sobre todo romana. Porque recuerden que en el mundo griego no había esa malicia. En el mundo griego incluso estaba el Coliseo, donde se hacía gimnasia también. Y los gimnastas eran los varones que iban desnudos al Coliseo o al gimnasio, se iban desnudo. Se hacía gimnasia desnudo. ¿Ve? No había esa malicia que tenemos nosotros, pues, sobre todo en Latinoamérica. Entonces el beso, el ósculo de la paz, era pues en las 2 mejillas y la boca. En España, pues en general las 2 mejillas, algunos que otros en la boca también, pero ya de ahí para allá sí, Rusia y otros lugares se da así. Pero eso requiere la no malicia. Aquí hay malicia hasta poner la mano a alguien en el hombro. Ya entra la malicia y la cosa, ¿no? Sí. ¿A dónde? Sí, claro, en España también. España, sí. Sí, en España también se besan mucho los labios, sí. Entre amigos y cosas, amigas, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, participación? Todo está muy claro. Pues recordemos algo importante, ¿eh? Vamos a estudiar una carta que tenemos que contextualizarnos, año 49-50, inicios. Hacían 20 años más o menos de la resurrección del Señor, 27 años, 26 años más o menos. Pablo estaba en Corinto, todavía no estaba preso, estaba en Corinto, se había ido huyendo de Tesalónica a Corinto. Pablo queda preso después, en 58, 60 queda preso, ¿no? Lo llevan y ya se... Entonces, ¿qué pasa? Que estando allí, él va a dar respuesta a 2 problemas que él ve, 2 interrogantes. Una es la vida misma de las comunidades, que es la vida en el Señor, y la otra es la preocupación por la venida del Señor. ¿Qué pasará con la venida del Señor? Y sobre todo los muertos, los que ya murieron. Porque claro, como en todo lugar, la gente llora a los muertos, sufre. Y entonces él dice, ¿creen que Jesús resucitó? Les voy a decir esto para que entre ustedes no haya sufrimiento, como en los que no creen, dice Pablo, para que no sufran, para que no se martiricen, para que no estén dolidos como los que no tienen fe. Porque Pablo ve eso como un paso necesario, lo que llamamos muerte, un paso necesario para ver la realidad plena, que está más allá de lo físico. Sí, además de esto también, mirar la carta, creo que sería una oportunidad bonita para que en la casa, luego de ir viendo capítulo por capítulo, hagamos una bonita lección divina. Estamos en el año de la palabra de Dios, redescubriendo la palabra de Dios en la fase 1, parte B,
donde se nos invita a orarla, a obedecerla, a vivirla y a anunciarla. Por lo tanto, es una oportunidad para crecer en la fe. Crecer en la fe, porque recuerden que la fe auténtica viene de la escucha de la palabra. Pero de una palabra que tiene que ser interpretada, primero, por la acción del Espíritu Santo, y segundo, en los contextos donde se escribió. Porque si no me voy a los contextos donde se escribe, entonces lo que damos son opiniones sobre la palabra. Una cosa es el estudio contextual de un texto que genera por la hermenéutica, el hacer exégesis, la interpretación, nos da unos datos que se vivían en ese momento y cómo la palabra iluminó ese momento, esos datos. Y cómo ahora en un midrash, en una relectura edificante, el midrash viene de derash, que es una de las formas del estudio de la Torah de Pardesh. El Pesha, Remitz, Deresh y Thot, son los 4 pasos. Entonces, de ese Deresh viene a hacer este análisis de ver una situación, la respuesta de Dios en la situación, y ahora en nuestra situación, cómo ver esto en nosotros. Si no entiendo eso, aplico lo que dice acá, sin haber entendido lo que quiso decir allá. Entonces puedo entenderlo muy mal. El caso, por uno decía de el Satán, es un caso, ¿no? Pablo lo menciona mucho, también el Evangelio, pero hay que entender que realmente es el Satán, ¿no? Si no entiendo el original, voy a quedar creyendo que es el con rabo y cacho y todo y cola, ¿no? Que es una figura muy mítica y que los cristianos comenzamos a usarla. Y fíjense que esa figura se le comenzó a poner fue a Dionisio. Dionisio en el mundo romano es o Baco, también el mismo nombre, Dionisio y Baco, en el mundo griego y romano, era el dios del vino. Y el dios del vino, recuerden que las uvas se recogen con tridentes. Los racimos se recogen con unos tridentes y el color de la uva era rojo sobre todo. Entonces Baco, dios del vino, lo vestían de rojo con pezuñas, piernas y pezuñas de toro y cuernos de toro y rabo de toro. ¿Por qué? Porque en ese mundo el toro es el animal más fuerte. Es el símbolo de la fuerza y la virilidad. Así que Dionisio estaba vestido de rojo, con tridente, cuernos, cachos, rabo y cola, pues lo mismo, ¿no? Cuando el cristianismo comienza a entrar en Roma, pues están esos dioses también. ¿Qué vamos a hacer que unos cristianos se alejen de un Dios que no es cristiano, una cosa que es totalmente pagana? Es que ese es el Satanás que dice la Biblia, es ese, ¿ves? Cacho, rabo y cola. Huye de él. ¿Quién iba a querer darle culto a Dionisio? Nadie. ¿Ve? Y así muchas otras cosas ha habido en los contextos de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos y de los milenios que tenemos ya, segundo milenio. Entonces es muy importante que siempre nos situemos en el tiempo. Ahora vimos que Pablo creía también con ellos que el fin era ya pronto, pero que esa prontitud del fin de la venida del Señor no quitaba el que se trabajara, el que se fuera testimonio, porque amor y trabajo van juntos. Nosotros a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido esto cuando una persona trabaja, un padre de familia, una madre de familia, trabaja por su familia, está sustentando a la familia. Entonces, si lo hace con amor, está expresando amor en el sustento. El mismo sustentar es amor práctico. Ahora imagínense, en comunidades donde todo ponía en común, el que cultivaba las uvas lo hacía lo mejor posible, porque era para todos. El que cultivaba de pronto, el trigo, lo hacía lo mejor posible, porque era para todos. Entonces, ese cultivo y ese amor en el cultivo era muestra para los que no tenían fe. Dicen, miren estas comunidades.
viven juntos, nadie pasa necesidad. Entonces el camino no era, fíjense que uno lee, no era que ellos lo que sembraban y cosechaban, corrían y se lo daban a los pobres que andaban por allá. No, ese no es el sentido. Si encontraban un pobre de pronto en el camino, le ayudaban, claro. Pero ante todo es que la misma comunidad no pase hambre, de tal manera que eso fuera testimonio para que otros pobres o exiliados dijeran, chuleta, vale la pena ser cristiano. Porque la fe en Cristo nos da la salvación en todo sentido, en una vida abundante, en una vida verdadera. El que cree en Cristo no pasa hambre, porque vive en comunidad. Entonces eso impulsaba a la gente también a entrar en comunidad. ¿Ve? Y lo que decía Pablo, entremos por lo suyo para salir con la nuestra. O sea, mucha gente entraba porque, bueno, yo he pasado hambre y si entro en una comunidad, no voy a pasar hambre. Pero a la vez, al entrar por lo suyo, el hambre, salían con lo del evangelio, que eran evangelizados. Padre, de allí es donde viene ese dicho de miren cómo se aman en esas primeras comunidades, y es lo que hace que las personas, en base a lo que usted está diciendo, ¿verdad?, de que se quieran convertir y quieran pertenecer a una comunidad. Pensaba yo que igualmente hay hermanos en otras iglesias, pudiéramos decir, o que también siguen la fe cristiana, siguen a Cristo, pero que van con esa filosofía de que de repente atraen a las personas, a los fieles, a través de, qué sé yo, de parte cultural, a través de la música, a través de la danza, y ese es como quien dice el gancho para que las personas lleguen. Pero cuando llegan y se les da la acogida, se les da la bienvenida y se sienten, ¿verdad?, bien en ese, diríamos, en ese círculo, en esa comunidad, entonces aprovechan para evangelizar, para llevar la palabra del Señor, a misionar. Bien, ahora recuerden que todo el que llevaba a la comunidad venía con una motivación. Pero la motivación de la comunidad es anunciar a Jesús el Cristo y que creyeran en ese Jesús el Cristo que nos revela a Dios. Es por esa razón que el centro no es que nosotros atraigamos utilizando de por sí métodos que en realidad eso se llama proselitismo. Y recordemos lo que el Papa dijo hace 4 semanas. El mayor pecado de un evangelizador, de un misionero, es el proselitismo. Querer traer a los demás para acá. Dice, no, lo que es llevarles a ellos la buena nueva de Cristo. Ya si ellos quieren hacerse acá o hacerse allá y reunirse, esa es su decisión. Pero nuestro camino es anunciar al Señor. Y el mismo Jesús lo denuncia. Recuerden que Él le dice a los fariseos, hay ustedes fariseos y escribas hipócritas, ¿no?, que recorren tierra buscando a un prosélito y cuando lo traen lo hacen peores que ustedes mismos. Entonces el camino es anunciar al Señor, siempre. Bien, entonces vamos a culminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo en tu palabra, porque tú nos quieres llevar a esa experiencia de vida eterna, de vida verdadera. Que como María, nuestra hermana y madre, podamos decir, aquí estoy, Señor, aquí está tu hijo, tu hija, hágase en mí según tu palabra. Que realmente podamos abrirnos a ella para hacer la vida en nosotros y anunciarla con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les recordamos que nos encontramos el próximo martes a esta misma hora en el Señor. Bendiciones.